Hola grupo, buen día, espero y se encuentren muy bien. Hoy vamos a revisar el último texto del curso de Sociología de la Educación y en este caso este último texto versa sobre la relación que existe entre identidad y la profesionalización docente. Al respecto, en sesiones anteriores de esta última unidad nos habíamos concentrado en los diferentes modelos o proyectos educativos del sistema educativo mexicano por una parte y por otra pues en relación con el vínculo que existe entre el sistema educativo, política educativa y distintos organismos internacionales. En este sentido, a partir de estos dos elementos, los proyectos educativos y la relación que existe entre el sistema educativo y distintos organismos internacionales y la globalización, el autor va a plantear la idea de que la forma en que los docentes perciben su labor, es decir, identidades profesionales, puede dar cuenta de procesos estructurales muchísimo más amplios. En este sentido, el autor parte del supuesto de que la identidad, en este caso la identidad profesional, puede emplearse como una especie de indicador que permita dar cuenta de una serie de transformaciones a nivel social en su carácter general y al mismo tiempo dar cuenta pues, de una serie de transformaciones en relación con el sistema educativo. Al respecto, el autor nos va a plantear entonces que la forma en que los docentes conciben su labor y la forma en que la sociedad concibe la labor docente, en esa mezcla de estos dos elementos se va a constituir esta identidad profesional y las transformaciones acerca de esta identidad pues va a dar paso o en este caso va a ser consecuencia de una serie de transformaciones muchísimo más amplias. Por ejemplo, nos podemos encontrar con cómo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando empiezan a desarrollarse los diferentes sistemas educativos anclados a la idea de constituir, de consolidar una identidad nacional, un Estado-nación en este caso, pues la labor docente es percibida socialmente como una especie de misión cultural y el docente se asume como tal como un misionero cultural. No obstante, conforme se empieza a consolidar el sistema educativo y al mismo tiempo el Estado empieza a desarrollar una política educativa distinta, a partir, por ejemplo, de estos proyectos que revisamos en sesiones anteriores, la labor docente empieza a ser percibida a nivel social no tanto como una misión cultural, sino como la labor de un técnico educativo que cumple con la función de aprender y dominar determinadas técnicas de enseñanza-aprendizaje para facilitar estos procesos pedagógicos, pero en este caso, esta forma de concebir la educación va a generar también que el docente ya no se conciba necesariamente como esa especie de misionero cultural, sino como un técnico. Ahora bien, es entonces a partir de las identidades profesionales en que el autor se permite dar cuenta de cómo estas identidades reflejan o son el reflejo de procesos de transformación un tanto más amplios y que tienen implicaciones acerca de cómo el docente percibe su labor y al mismo tiempo cómo es percibida socialmente. En este sentido, el autor nos va a plantear que la labor docente parece haberse desarrollado en una especie de tensión, en una especie pues muy particular de ambigüedad acerca de si esta labor que se desarrolla tiene la característica propia del funcionario estatal o bien es una labor propia de una profesión de carácter liberal. Tenti Fanfani nos va a señalar que cuando se consolida el Estado-Nación lo hace prácticamente a la par del desarrollo de los sistemas educativos. Y en este caso, cuando el Estado-Nación entiende la necesidad de forjar o formar a determinado tipo de ciudadanos, pues va a echar mano de un intento de profesionalizar la labor docente. Pero esta profesionalización va a tener este carácter ambiguo. Va a depender el docente de la función del Estado o bien el docente puede, en este caso, echar mano de aquellas características que son propias de las denominadas profesiones liberales. Tenti Fanfani va a decir que este elemento ambiguo va a permear hasta la actualidad en relación con la profesionalización docente porque quedan en una especie de limbo entre ser una profesión liberal o estar ejerciendo una labor propia del funcionario estatal. Al respecto, por ejemplo, nos va a señalar cuáles son las características de las denominadas profesiones liberales. En primera instancia, como se muestra en pantalla, las profesiones liberales son aquellas que se entienden como las que desempeñan una labor de carácter intelectual. En este sentido, se podría señalar que la docencia implica una labor de carácter intelectual como algunas otras profesiones. No obstante, va a ser en su relación con el Estado y en su relación con los usuarios o beneficiarios directos de esta profesión
en que la docencia va a empezar a marcar distancia del resto de las profesiones liberales. Por ejemplo, Tenti Fanfani nos va a plantear que las profesiones liberales pues requieren del reconocimiento del Estado para su ejercicio. Nuevamente, la docencia requiere el reconocimiento del Estado, sobre todo en relación con los niveles educativos básicos, para poder ser ejercida, al igual que otras profesiones liberales, como lo sería el caso ejemplar de la arquitectura. Se requiere de un reconocimiento, credencialización del Estado para poder ser ejercida. Se trata también de una labor intelectual, pero una diferencia que ya nos podemos empezar a encontrar entre las profesiones liberales y aquellas que están vinculadas a la función estatal y donde la docencia ocupa este lugar ambiguo o intermedio, es ese tercer punto que se muestra en pantalla. Existe en las profesiones liberales autonomía del profesional sobre la relación con los usuarios. En estas profesiones liberales usualmente nos vamos a encontrar con que quien las ejerce puede elegir o no si relacionarse con un usuario. Caso, por ejemplo, nuevamente la arquitectura, si relacionarse o no con un cliente. Para el caso de la docencia, este no necesariamente va a ser el caso, en tanto el docente forma parte pues del aparato estatal. No puede elegir necesariamente acerca de con qué usuario relacionarse o no, sino que tiene que ejercer su labor pedagógica relacionándose con todos. Casos similares de esta ambigüedad o de este punto intermedio entre la profesión liberal y el funcionario estatal, por ejemplo, lo podemos encontrar en otras profesiones que tienen esta característica de encontrarse en medio, como la medicina en el sector público, por ejemplo. Asimismo, como se muestra en pantalla, un cuarto elemento que caracteriza a las profesiones liberales es que existe autonomía acerca sobre las uniones gremiales. Por ejemplo, el sujeto que ejerce estas profesiones, reiterando el caso del arquitecto, puede relacionarse gremialmente de forma autónoma acerca de constituir, por ejemplo, colegios de arquitectos y lo puede hacer de forma libre, buscando determinado tipo de respaldo y reconocimiento. Pero en el caso de estas cuasi profesiones que están en el limbo entre el funcionario estatal y la profesión liberal, no existe necesariamente esa autonomía de carácter gremial, sino que por lo regular y sobre todo en relación con el Estado, muchas veces existe una mediación, pero no a partir de esos cuerpos colegiados, sino a partir de sindicatos que tienen una serie de características muy puntuales en su relación precisamente con el Estado. En consecuencia, el objetivo del autor en este artículo es dar cuenta de cuál es la situación actual de la labor docente en tanto históricamente se ha desarrollado a partir de este carácter tenso, de este carácter complejo entre ejercer una labor propia de la profesión liberal o bien ejercer una labor propia del funcionario estatal. Y en este sentido, el autor echa mano de la identidad de la identidad profesional específicamente como una especie de recurso, como un indicador que le permite ir dando cuenta de una serie de transformaciones de carácter estructural. En este sentido, lo que realiza el autor es una comparación entre cómo los docentes perciben su propia labor y al mismo tiempo cómo el conjunto de la sociedad percibe la labor docente y qué expectativas tiene la sociedad acerca de la educación en relación con el contexto de las políticas neoliberales y de la globalización, porque si la identidad profesional se toma como un indicador, podemos entonces empezar a dar cuenta que si estas identidades profesionales empiezan a transformarse, pues estamos dando cuenta entonces de que también hay una serie de procesos estructurales que trascienden o que se condensan en esas identidades. En este sentido, al hacer este análisis entre las expectativas propias de la sociedad y cómo el docente percibe su labor, el autor se va a encontrar entonces con tres grandes procesos de transformación social que terminan expresándose también en relación con estas identidades profesionales. En este caso, en primera instancia entonces, el autor va a dar cuenta de cómo, si bien inicialmente la labor del docente se asumía como una misión cultural y posteriormente como la de un técnico educativo, el autor va a dar cuenta a partir de este análisis acerca de estas identidades profesionales cómo el docente incluso actualmente cada vez se percibe menos como un técnico educativo y cada vez se percibe más en relación con otra serie de habilidades, otra serie de competencias que tiene que ir desarrollando y muchas de ellas vinculadas al ejercicio de otras áreas como lo sería el trabajo social o incluso la psicología. En este sentido, Tenti Fanfani parte del supuesto de que esto se debe a que una vez
que la educación pública, que esta educación pública se masifica, va a alcanzar a otros sectores de la sociedad que históricamente habían sido excluidos y ello va a generar una gran diversidad dentro de las aulas de clase y como tal el docente, más que ser solo un técnico educativo que domine ciertas técnicas pedagógicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a tener que dominar otras áreas que inicialmente lo trascienden en cuanto a su función, como estas habilidades propias del trabajador social o de la psicología, para tratar de generar un ambiente que facilite el aprendizaje dentro del aula, más allá, por ejemplo, de aquellas habilidades propias del técnico educativo. Es decir, los docentes cada vez menos se van a percibir como estos técnicos educativos y cada vez más se van a asumir como esta especie de trabajador social para lograr generar estas aulas que han alcanzado a aquellos sectores que históricamente habían sido excluidos de la educación pública. Ahora bien, en segunda instancia, el autor va a dar cuenta de cómo a partir del desarrollo de sociedades postindustriales, cada vez menos los alumnos van a encontrarse identificados con las trayectorias de vida de sus familias y cada vez menos se van a encontrar identificados con trayectorias laborales específicas. En este sentido, nos va a decir el autor, en estas sociedades postindustriales en las cuales el consumo adquiere mayor relevancia, vamos a dar cuenta entonces de una especie de desfase generacional y este desfase generacional entre jóvenes, entre alumnos y entre docentes va a generar una especie de ruptura de los modelos pedagógicos tradicionales que se sustentaban sobre todo por el carácter rígido y autoritario tanto de la institución como de los mismos docentes. Este elemento puede resultar bastante sugerente. Por ejemplo, si recordamos hace algunas sesiones acerca del principio de correspondencia en el cual se asume un carácter paralelo entre el centro de trabajo y el centro escolar, damos cuenta de cómo el centro escolar opera como una especie de tiene un carácter mimético en relación con el centro de trabajo. Pero por acá, cuando hablamos entonces de estas sociedades postindustriales en las cuales, señala Tenti Fanfani, las generaciones más jóvenes ya no se identifican con las trayectorias de vida ni laborales de sus familias ni de generaciones anteriores, sino que sus trayectorias de vida se sustentan, por ejemplo, en otros elementos como el consumo, podemos quizá empezar a dar cuenta de una especie de desfase entre los objetivos que se plantea la estructura escolar, pensando que ésta tiene este carácter o conserva este carácter aún vinculado a lo laboral, vinculado a este carácter sumamente rígido y autoritario, cuando en realidad esa institución se observa entonces incapaz de atender precisamente las nuevas inquietudes y necesidades de las generaciones más jóvenes que ya no se encuentran identificadas a partir de esas trayectorias laborales. Y en este sentido, al ya no percibirse como identificadas estas nuevas generaciones en relación con esas trayectorias laborales o las trayectorias de vida familiares, por ejemplo, lo que vamos a observar es una estructura escolar constituida a partir de una serie de principios que se observan pues sumamente desfasados en relación con estas nuevas inquietudes. Finalmente, un tercer elemento que detecta el autor se encuentra relacionado con la implementación de políticas de carácter neoliberal, cuyas características revisábamos en sesiones anteriores y que retomábamos a partir de cómo para la gestión de los procesos educativos se incorporan una serie de conceptos, una serie de dinámicas propias de la gestión empresarial, como lo sería la incorporación de elementos como la eficiencia, la competitividad, etcétera, etcétera. Es entonces a partir de este tercer elemento mediante el cual, de acuerdo con el autor, se puede observar cuál es la situación actual de la labor docente en relación con esta tensión histórica, mediante la cual pues la docencia se ejerce a partir de este carácter tenso, de este carácter contradictorio entre desarrollar una labor propia de las profesiones liberales o bien desarrollar una labor propia del funcionario estatal. Al respecto, en este caso, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que estas políticas de carácter neoliberal otorgan mayor autonomía a la labor docente, menos participación del Estado, por ejemplo, pero en esa mayor autonomía que puede implicar, por ejemplo, mayor libertad de cátedra, también tiene de fondo que ciertas habilidades, por ejemplo, ciertas competencias
que tiene que desarrollar el docente, dentro de esta autonomía se le atribuyen solamente a él, es decir, tiene que ser él quien busque satisfacer esas necesidades en tanto goza de esta aparente autonomía. No obstante, en tanto ejerce esta labor dentro del aparato estatal, los resultados que se le van a exigir al docente pues van a estar vinculados propiamente con la labor del funcionario estatal, es decir, se termina replicando nuevamente esta tensión mediante la cual se ha desarrollado la labor docente y mediante la cual se ha profesionalizado esta. Es decir, a partir de la implementación de estas políticas de carácter neoliberal, nos encontramos que si bien hay una menor participación del Estado o una menor injerencia y se dota de cierta autonomía a la labor docente, esta autonomía presupone que el docente es prácticamente el único responsable acerca de la adquisición de estas habilidades o de estas competencias y se deslinda al Estado de dotar de estas herramientas a los docentes propiamente. Caso concreto lo podemos observar, señala el autor, a partir de la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el Estado dota de ciertas herramientas técnicas a las escuelas, pero en este caso el desarrollo de las habilidades para utilizarlas corre por parte de los docentes. A manera de cierre, en el caso de este texto resulta sumamente sugerente la utilización que hace el autor de la identidad profesional en este caso, como un indicador acerca de procesos de transformación a nivel estructural. Es decir, estos procesos de transformación parece que terminan condensándose en identidades particulares y cómo esas identidades se transforman, por ejemplo, cómo los docentes perciben su propia labor, cómo se transforma esta y cómo la sociedad percibe que se transforma también la labor docente, pues nos da cuenta de toda esta serie de transformaciones que ha ido atravesando la sociedad y específicamente el sistema educativo. Bueno, con eso estaríamos finalizando la sesión, con eso estaríamos finalizando incluso pues el semestre. Mucho éxito en sus trabajos finales y en caso de que exista cualquier duda al respecto del proyecto final, no duden en enviarme un mensaje por Blackboard o un correo.